qué? ¿Para qué son las elecciones? ¿Para qué son los partidos políticos? ¿Para qué existe el soberano? ¿Para qué decide con su voto la gente cosas que quiere que se hagan si 8 personas van a decidir por encima de 36 millones? ¿Quién les dio ese poder? Nadie, nunca, en ningún momento. ¿Cuándo ha sucedido eso en este país? Lo hicieron con la reforma petrolera y energética de Peña. Lo hicieron cuando acabaron con los derechos laborales, metiendo el outsourcing. Lo hicieron cuando privatizaron las pensiones de los trabajadores y trabajadoras. 6 billones de pesos tiene la banca extranjera. Lo hicieron cuando liquidaron a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. ¿Cuándo hicieron eso? Nunca. Frente a los brutales atropellos de las décadas del gobierno neoliberal. ¿Cuándo la Corte se erigió como defensor del pueblo y de la Constitución? La respuesta es nunca. Y hoy que hacemos cambios en favor del pueblo, quieren detenerlos y pretenden que nosotros lo aceptemos. Sería un acto de irresponsabilidad nuestro, de traición al pueblo, que no vamos a cometer bajo ninguna circunstancia. Al pueblo no le vamos a fallar por ningún motivo, pase lo que pase. ¿Quién les paga? ¿A quién defienden? Porque al pueblo nunca, y ahora siguen resistiendo para defender sus privilegios. Están a punto de generar una crisis institucional y de gobierno por no entender que al pueblo soberano es quien los va a elegir, y eso no lo vamos a permitir. Ya nos quitaron mucho y el pueblo merece justicia y ustedes es claro a quién defienden. Ya basta de amagar con la ley judicial que ya está en la Constitución y está avalada por 36 millones de mexicanos. Ustedes son 8, y no es justo que se sientan por encima de los poderes y del pueblo. No, pero la precisión es importante, porque no es lo mismo una reforma que una constitución. Hoy la Corte dice qué le gusta y qué no le gusta a la Constitución, se atreve a eso, la Corte, sin ninguna atribución. Por eso yo insisto que son el supremo poder conservador, se creen en el siglo XIX. En ningún lugar del marco constitucional tienen esa atribución, en ningún lugar. Y ellos provocan temerariamente una crisis constitucional. Si la Corte dijera no se pueden elegir a las personas juzgadoras, nosotros decimos sí se pueden y se van a elegir. Ya lo dije. Pues los jueces pueden decir lo que quieran. ¿Cómo lo sacamos? Pues con una elección. Con una elección. O sea, yo insisto que no especulo sobre el tema, pero lo que yo estoy diciendo es que en el año entrante se van a elegir a las personas juzgadoras. Punto. Ellos no tienen que reconocer nada. Ellos no los elige nadie. Ellos deciden lo que quieren, hacen lo que quieren, no le rinden cuentas a nadie, se distribuyen el poder judicial entre ellos mismos. Bueno, llegó la hora de la democratización. Yo no estoy diciendo ninguna otra cosa, porque no quiero que se tergiverse lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que se van a elegir las personas juzgadoras. Punto. Eso va a suceder. Porque yo vuelvo a preguntar, ¿por qué elegir a los ministros y ministras y a los jueces no? ¿Por qué elegir al Tribunal Superior la Sala Superior del Tribunal Electoral, a los magistrados y a las magistradas y magistrados no? ¿Por qué elegir al Tribunal de Disciplina y a los jueces y a las juezas no? Seré curioso. ¿De dónde sacan semejante disparate González, Alcántara y Carrancá y el número de ministros y ministras que apoyaran eso? ¿Dónde estudiaron derecho? ¿Dónde estudiaron ética? ¿Quién los financia? ¿Quién los lleva a esa temeridad? Yo estudio derecho como lo que hago en todo en la vida, de manera autodidacta, y soy mucho más serio que los ministros de la Corte. Llevo semanas diciéndoles que me digan en qué artículo de la Constitución sostienen las atribuciones que pretenden ejercer y que no tienen. Los medios han sido simpáticos en eso, repiten todo lo que ellos dicen sin preguntarles dónde está su atribución. Nosotros les decimos es el 135 constitucional. En la sesión del viernes, lo único que teníamos que hacer era leer los votos de los congresos de los estados. En ningún lugar del 135 dice que hay debate. Nadie dijo eso. Nadie dijo que el PRI llegó a reventar.
Nadie dijo que exigían hablar y hablaron todo lo que quisieran, y cuando yo determiné que ya era suficiente, todos quisieron reventar la sesión. Yo estoy hablando de sustento legal, no de lo que a mí se me ocurre. Sí. No, a ver, una cosa es que estén en contra de los cambios a la Constitución y otra cosa es que la Corte tenga atribuciones para echarlos atrás. Vuelvo a retar a ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Eso solo lo puede hacer el legislativo. No tiene ninguna atribución de legislador el Poder Judicial. Ninguna es ninguna. Ninguna. ¿Dónde dice que si el artículo tal no les gusta lo pueden quitar? ¿Dónde dice eso? Por eso, no es un poder revisor de la Constitución, perdón, no. Es un poder que ejerce la interpretación de la Constitución, que juzga, pero no legisla. ¿Dónde dice? Yo te reto a que me digas en qué artículo de la Constitución dice que pueden quitar un artículo, que pueden quitar varios. Vuelvo a decir, ¿de dónde sacan que pueden elegir? ¿Por qué los ministros sí se pueden elegir y las ministras? ¿Por qué? ¿Y por qué los jueces y las juezas no? ¿Por qué los magistrados de la Sala Superior, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral se pueden elegir y los magistrados federales no? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? El Tribunal de Disciplina se puede elegir y los jueces y las juezas no. Pero ¿de dónde sacan esa atribución y esa discrecionalidad? Y que los defiendan es fuerte, no tienen facultades, no tiene ninguna facultad. Y yo no estoy diciendo más allá de lo que estoy expresando, valga la redundancia. Yo lo que estoy diciendo es que se van a elegir las personas juzgadoras. No estoy diciendo ninguna otra cosa, ¿eh? No estoy diciendo qué vamos a hacer todavía. Si ellos, por ejemplo, determinaran validar el proyecto de González Alcántara y Carrangal. No he dicho qué vamos a hacer en ese caso, porque no quiero especular. Lo sabrán en su momento. Tenemos pensado qué hacer absolutamente, pero no lo vamos a adelantar, sería ingenuo. Porque además sería especular. ¿Para qué especulamos? Esperemos. Ahí cuando digo esperemos es, siguen las cosas su curso y si ellos intentan cambiar el curso de las cosas, nosotros responderemos. Es el colmo de la arrogancia, de la soberbia y de la irresponsabilidad. Para nosotros es irreductible nuestra posición. No nos vamos a echar atrás. Se va a elegir a las personas juzgadoras. Es irreductible. Es un mandato popular, pero para nosotros permitir que 8 personas estuviesen por encima del soberano, que es el pueblo, y de los poderes de la República, es condenar a la patria a ninguna posibilidad de transformación. ¿De qué servirían las elecciones si 8 tipos van a decidir lo que se puede y lo que no se puede hacer? Eso no es aceptable de ninguna manera, porque además no está en el marco constitucional. Si fuéramos el siglo XIX y estuviera constituido el supremo poder conservador en el marco legal, bueno, pues esas son las reglas existentes, pero esas no son. Ellos que hablan de una república de división de poderes son los que están rompiendo el equilibrio de poderes y pretenden plantear la supremacía del Poder Judicial. Eso es inaceptable. En ese marco, yo decidí compartirles, estas son las originales, tengo que traer las copias para darles copia de las renuncias de los 8 ministros que renunciaron para irse en agosto del año entrante, el último día de agosto de 2025. Ya quisiera cualquier trabajador o trabajadora renunciar con más de un año de anticipación y que le dijeran, y además te vas forrado, échele ganas, ¿no? Está, ¿quién fuera ministro o ministra de la Corte? Uy, me equivoqué de profesión.
Entonces, por ejemplo, el ministro Luis María Aguilar Morales no usa papel membretado y él ya se va en noviembre y renuncia. Anticipado, no tiene cuate, la verdad. Ana Margarita Ríos Farjar, ya les comenté, que es la única que renuncia a sus saberes. No, son copias, sí no, este sí es original. Qué cosas. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena renuncia. Margarita no sabe mi nombre. El ministro Aguilar a la mesa directiva. Juan Luis González Alcántara Carrancá es educado, aunque su actitud sea canalla. Me la dirige. Todos les voy a dar copia. Alberto Pérez Dayán es el otro ministro que me la dirige. Tengo aquí revuelto originales con copias. La ministra Norma Lucía Piña Hernández se la dirige a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. El ministro Javier Lainez Potisek se la dirige al presidente de la mesa directiva. Digan mi nombre, escriban mi nombre, bellacos. Jorge María Pardo Rebolledo se la dirige a la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Son las renuncias que me parece que en el marco de la decisión que van a tomar les proporcionaremos copia para que ustedes las analicen, las comenten, vean, porque son simpáticos. Renuncian porque eso dice la Constitución, porque eso favorece a sus intereses económicos de separo. Y eso no lo pretenden quitar del marco constitucional. Ese artículo sí les reencanta. Pero que se elija a los jueces y magistrados, juezas y magistradas, eso no les gusta. Y pretenden quitarlo. ¿Qué va a pasar mañana? Ni especular. Que pase lo que quieran. Nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de personas juzgadoras. Este país ya abrió camino, porque además, ¿por qué se van a elegir a los ministros y ministras de la Corte, a los integrantes del Tribunal de Disciplina y a los magistrados, magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al resto de las personas juzgadoras? No, que además justo es a las que no elige nadie, porque a los integrantes del Tribunal de la Sala Superior los elige el Senado. Hoy, antes de que se hiciera el cambio de la Constitución. A las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia las elegía la Cámara de Senadores a propuesta de quien estuviera en la presidencia. Y a los únicos que no elige nadie son a jueces y juezas y magistrados y magistradas, y pretenden que eso siga igual, que entre ellos se repartan, se distribuyan, determinen. Eso se acabó. La Constitución hoy ha determinado la democratización del Poder Judicial. La democratización del